han contestado a través de su celular una encuesta que le hemos hecho de distintas preguntas y con muy buena repercusión en cuanto a que, bueno, a que la gente se sumó y ha contestado. Lo interesante de esto es que CERVEL ya viene trabajando en tener estadísticas y esto es una de ver la situación que están atravesando los empresarios y poder sobre eso emitir opiniones y fijar políticas para también trabajar con el sector. ¿Cuáles son los temas o las preguntas que se hacen a través de este formulario? Esto tiene que ver, digamos, con la situación hoy de las empresas en relación a el año pasado, cómo ven el futuro, por ahí ronda, digamos, el cuestionario. Claro, es una encuesta que nosotros tomamos del Observatorio PYME, digamos, las preguntas, son encuestas que se realizan a nivel CAME, FEDECOM, en otras localidades o en otras ciudades, donde básicamente no vamos al dato duro de cuántos empleados, cuántos facturó, sino que vamos más bien a sensación y clima, son encuestas de clima, cómo percibe, por eso hablamos mucho de la cuestión cómo percibe su situación económica, cómo percibe la situación económica del país, o cuáles son sus perspectivas hacia futuro, si piensa invertir o no, si piensa contratar personal o no. Digamos, va básicamente a una cuestión de ánimos sobre cómo está la situación económica. Si hablamos de clima, obviamente a nivel nacional se dice que estamos transitando por una tormenta. ¿Qué dicen o qué piensan los industriales? Bueno, básicamente nosotros estuvimos realizando, una de las preguntas que hacemos es cómo considera la situación actual del país con respecto al año pasado y bueno, casi un 80% la percibe que está en una situación peor con respecto al año pasado. Y después, cuando le preguntamos cuál es la perspectiva que avisora para futuro, obviamente el sector empresarial es optimista y casi un 50% dice que estará mejor el año que viene. Digamos, comparativamente dice que hoy está peor con respecto al año pasado y bueno, digamos, el empresario por sí es optimista. Así que eso con respecto a la situación del país. Cuando la pregunta va acerca de su empresa en particular, un 50% manifiesta que está en una situación más complicada este año con respecto al año pasado y ya un 56% avisora que va a estar mejor el año que viene. Bien, y después dos preguntas que están buenas en cuanto al ánimo es que si piensa realizar inversiones en equipo o en maquinaria y un 65% manifiesta que no. Y después, cuando le preguntamos si en los próximos 12 meses está dispuesto a contratar más personal, un 74% manifiesta que no. Digamos, estas son unas de las cuestiones que nos marcan el ánimo. Cuando los ánimos de los empresarios es más optimista, bueno, proyectan inversiones, proyectan contratar personal y bueno, cuando los ánimos no están buenos, digamos, se repercuten en esos dos grandes rubros. Dalmau señaló entre las causas del deterioro de las empresas la presión fiscal y los altos intereses de financiación. Básicamente la alta presión fiscal y de cargas sociales y después, bueno, también la inflación que ha repercutido en lo que es la parte de adquisición de materias primas y también lo que es el alto costo de financiamiento. Digamos, si bien se usa como una herramienta para contener la inflación, el estímulo financiero, pero ese estímulo financiero hace que los proyectos de inversiones también se tornen en muchos casos inviables porque, bueno, por ahí personas prefieren tener en depósitos bancarios y no en una inversión. Pero como una cuestión que se repitió también es la parte del personal calificado que las empresas necesitan. Por un lado vemos que pocos van a ser los que proyectan contratar, pero a la vez cuando quieren contratar también se encuentran con falta de personal calificado. Así que, y también con esto de el alto costo laboral, en esto de pensar una reestructuración acerca de cómo repercuten las cargas sociales y el alto peso que ocupa eso sobre los sueldos. Y también otra cuestión no menor, que lo han repetido y lo repiten, digamos, lo dicen varias veces cuando lo encuestamos, es la judicialización que hay sobre la parte laboral, que al haber un poco o bastante inseguridad jurídica, hoy, por ejemplo, muchas personas contratan bajo marcos legal y todos los requisitos de la ley, pero siempre dejan como una ventana abierta para alguna cuestión judicial donde eso hace también que el empresariado piense más de 2 veces a la hora de contratar una persona. En el plano comercial las expectativas son parecidas, dijo Walter Giorgis. En el caso de los comerciantes se ha hecho exactamente la misma encuesta y acá vale la pena aclarar que
Las respuestas que hemos tenido sobre un total de 180 encuestas cursadas, digamos, fueron 63. Debo aclarar que no es factible, no es posible extender estadísticamente los resultados de esa encuesta a toda la población de socios de Cervel y menos aún a todo el empresario en general, pero son 63 respuestas concretas en donde las percepciones en algunos casos son muy similares a los industriales, en el caso de cómo están viendo la situación del país respecto al año anterior, un 76% la ve peor, pero en cuanto a cómo la ven respecto al año que viene, un 33% está visorando con buenos ojos esa situación. En cuanto a la situación particular de cada empresa puntual respecto al año anterior, un 48% dice que está peor, un 44% dice que está igual, pero para el año que viene un 33% dice que puede estar mejor y un 43% dice que puede estar igual o mejor. En cuanto a las decisiones de inversión, que a veces en el comercio suele ser un poquito diferente a la industria, en este caso no, se han verificado guarismos o porcentajes similares. Un 30% estaría dispuesto a invertir y en el caso de la incorporación de personal nuevo a la empresa, un 14% estaría dispuesto a incorporar nuevos empleados para el año que viene. En cuanto a las variables que ellos ven como más importante o relevante a la hora de diagnosticar o de percibir toda esta situación económica, son muy similares en la industria como en el comercio, es decir, la alta presión impositiva, las altas tasas de interés, la inflación con todos los efectos que eso conlleva, son las principales variables que impactan en los aspectos cuantitativos del negocio. Contador, haciendo una lectura muy rápida así de estos números, indudablemente está muy afectada la generación de fuentes de trabajo. Muy pocos piensan en tomar personal. Sí, hasta tanto no se avisore, digamos, un escenario más concreto, es una actitud de recaudo, de cautela, pero no obstante, digamos, como decía un poquito Lucas, es decir, en la medida que el empresariado esté de buen ánimo y avisores situaciones económicas